Vamos a ver canalopatías, cardiomiopatías, una búsqueda en curso. ¿Por qué este título? Porque son grupos de enfermedades que están en plena evolución. Se discute mucho, hay muchas controversias sobre estos problemas. Canalopatías y cardiomiopatías tienen un número grande de interrelaciones y de interconexiones. Vamos a ver algunas de ellas. Ambos grupos causan muerte súbita cardíaca, muchas veces por arritmias, y es el gran reto que tiene la comunidad cardiológica internacional, porque frecuentemente ambos grupos de enfermedades causan muerte súbita cardíaca por arritmias, tanto las canalopatías como las cardiomiopatías. Ambos comparten otras cosas, frecuentemente hay factores genéticos y otras cuestiones comunes. Hay un espectro de arritmias ventriculares malignas, las recidivas son frecuentes y el debut puede ser la muerte súbita. En ocasiones se termina implantando un cardioversor automático, cardioversor desfibrilador automático. Son enfermedades antes consideradas como cardiogenéticas, pero su patogenia es mucho más compleja que una mutación en un gen único. No son desórdenes mendelianos puros. Pueden solaparse además, de tal manera que genes asociados a las canalopatías pueden dar lugar a fenotipos de cardiomiopatía y genes de cardiomiopatía pueden originar fenotipos de canalopatías. Le vamos a llamar canalopatías por cosa de abreviar. Ya veremos después que el término está en discusión. Hay factores genéticos y no genéticos en la expresión de ambos grupos de enfermedades. La canalopatía puede llevar a cardiomiopatía, la cardiomiopatía puede llevar a canalopatía o pueden coexistir ambos problemas. Hay una interacción entre los factores genéticos y no genéticos relativos a la arritmogenia y a la disfunción miocárdica que antes no se concebía en las llamadas canalopatías. Hay fenómenos también, procesos ambientales, de tal manera que dan fenotipos clínicos, tanto en un grupo como en el otro, por ejemplo, drogas, estrés y otros factores. En ambos grupos, lo más moderno, lo que está en plena discusión, en pleno desarrollo hoy en día y sobre todo para el futuro, son los sistemas biológicos definidos como omics. Canalopatías incluidas en la clasificación de cardiomiopatías. En 1995, las canalopatías se consideraban ya aunadas como una nueva disciplina, aunque descritas antes, desde 1957, pero agrupadas como nueva disciplina a partir de 1995. En el 2005 se consideró que era tiempo para incluirlas dentro de las cardiomiopatías, porque se consideraban disfunciones eléctricas, pero no se incluían dentro de las cardiomiopatías. Entonces, era una disfunción eléctrica no incluida dentro de las cardiomiopatías, lo cual se hace a partir del 2006. Ya en las nuevas clasificaciones apareció dentro de las cardiomiopatías. Las canalopatías se consideraban primarias genéticas. La definición anterior de canalopatías es subrayado en rojo lo que se considera que está en plena discusión y que ya ha sufrido modificaciones. Se consideraban entidades eléctricas hereditarias originadas por mutaciones genéticas en los canales iónicos. Vamos a ver que no nada más están afectados los canales iónicos, con arritmias ventriculares peligrosas para la vida, eso es verdad, sincopales o episodios de muerte súbita, es real también en sujetos, esto es lo que está muy discutido últimamente, sin enfermedad cardíaca estructural. Esto se describió ya, el grupo de Padua de Italia lo describió hace mucho tiempo, que las canalopatías tenían problemas estructurales, pero no detectables por métodos convencionales. Sin embargo, en los últimos años 2020, 2021, han aparecido numerosos trabajos presentando anomalías estructurales en las llamadas canalopatías. Se consideraba también que eran enfermedades eléctricas puras sin disfunción mecánica, lo cual se está desmintiendo en la actualidad. Están las canalopatías clásicas, síndrome de Brugada, síndrome de QT largo, síndrome de QT corto, taquicardia ventricular, polimórfica por catecolaminas y las que se van agregando con el tiempo, que las veremos después. Pero han surgido modificaciones sustanciales, como cuáles. Las mutaciones no solo se localizan en los canales iónicos, también en mutaciones de genes que codifican proteínas intracelulares interactuantes que no actúan de manera aislada y que se utilizan para el transporte de canales de sodio, de potasio y de calcio en la membrana celular. Se describen enfermedades estructurales y arritmias ventriculares letales primarias, es decir, también hay no nada más alteración en los canales, sino hay alteraciones sarcoméricas como se ven en las cardiomiopatías. Por eso es el problema. Continúan las modificaciones
Puede tratarse de un corazón normal, pero el miocito no lo es anormal. Puede haber anomalías funcionales estructurales miocárdicas a nivel molecular que no se identifican por los métodos convencionales, y sí por otros más finos como microscopía electrónica, biopsia, resonancia magnética nuclear, screening molecular, inmunohistoquímica, electrograma de señales promediadas. Hallazgos, estoy hablando en general de las canalopatías, porque no nada más se han encontrado de estas alteraciones estructurales en el síndrome de Brugada, también en el síndrome QT largo, también en el síndrome QT corto, pero la entidad más estudiada ha sido, dentro de las canalo, ha sido el síndrome de Brugada. Es decir, el referente es el síndrome de Brugada. Hallazgo de alteraciones estructurales en las canalo. ¿Qué encontramos? Fibrosis, edema, inflamación, apoptosis, aneurisma, miocarditis, necrosis, adiposis, aumento del colágeno. Hay una evidencia irrefutable que me parece de lo más importante para apoyar esta evidencia, que es la existencia de un sustrato orgánico. Papón y Brugada aplican radiofrecuencia en el tracto de salida del ventrículo derecho y desaparecen el signo y las arritmias ventriculares malignas en ese paciente. Por tanto, existe una alteración estructural, porque ellos están actuando sobre una estructura, en este caso, tracto de salida del ventrículo derecho. Se consideran hoy en día, entonces, miopatías eléctricas. No es nada más un problema eléctrico funcional, es un problema orgánico funcional. Concepto de cardiomiopatía frente a esto que hemos dicho de canalopatías. Alteraciones en las proteínas sarcoméricas, desmosomas, citoesqueleto, envoltura nuclear. Dentro de esto, ¿qué cosa? La cardiomiopatía dilatada, la hipertrófica, el ventrículo izquierdo no compacto, la restrictiva y la cardiomiopatía arritmogénica de ventrículo derecho. Entonces, las clasificaciones de la cardiomiopatía. Se dice que las clasificaciones son un puente entre la ignorancia y el conocimiento, entre pasado y futuro. Son muchas las clasificaciones que hay de cardiomiopatía. De las más completas que uno conoce está la de Mojes. La M corresponde a características morfofuncionales, al fenotipo. La O a la afectación de otros órganos. La G al patrón genético hereditario familiar. La E a la etiología. Detalles en cuanto a defectos genéticos, enfermedad de base, causas, sustratos, y la S, estatus funcional. Es una clasificación muy importante porque se actualiza, da lugar a que se pueda expandir y a ir incorporando nuevos procesos arritmogénicos. Aquí tenemos algunos ejemplos nuestros de canalopatías, pero que al mismo tiempo consideramos en relación con las cardiomiopatías. Este paciente joven, absolutamente sano, con electro normal, sano entre comillas, presenta aquí extrasístoles con un intervalo ultra corto de acoplamiento, en ocasiones nada más hay respuestas repetitivas ventriculares, pero posteriormente aquí vemos a la derecha una fibrilación ventricular. Después se implanta un desfibrilador automático. El paciente no ha vuelto a usarlo, lleva años con él, no ha vuelto a usarlo. Por supuesto tenía indicación clara, pero no lo ha vuelto a usar. En cambio tiene las complicaciones del DAI, tiene obstrucción venosa profunda. Aquí vemos otro caso, se trata de un paro sinusal, que es otra canalopatía. Tenemos aquí pausas sinusales, un hombre joven. ¿Qué puede explicarnos estas pausas sinusales largas que tiene este paciente? Bueno, podría tratarse de una quiescencia auricular, de un paro sinusal o de un bloqueo sinoauricular de tercer grado. Esta distinción entre una entidad y la otra es difícil. Los hechos, como referente, repito, el síndrome de Brugada. Realmente las canalo presentan una cascada de eventos con mutaciones de los canales iónicos que llevan a alteración de las propiedades biofísicas y de la estructura de las proteínas. No nada más de los canales, de las proteínas. Y todo esto conlleva anormalidad estructural de los canales iónicos y de su arquitectura. Hay anormalidades electromecánicas, electroanatómicas, morfológicas, histológicas en el BD, sobre todo en el tracto de salida del ventrículo derecho. Por eso se preguntan los investigadores, los estudiosos de esto, es una variedad de cardiomiopatía. Y a favor de esto hablan muchos autores de primer nivel, Martini, Frustacci, Priori, Papone, Brugada y otros, que vamos a ver después. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en estas llamadas canalo hay disminución de la contractilidad y la función mecánica está alterada. Y hay un sustrato arrítmico de tamaño dinámico. Esto no es un sustrato arrítmico que se queda siempre igual, es dinámico. Hay espigas porque se presenta una activación ventricular temprana de Purkinje, del sistema de Purkinje y del tracto de salida del ventrículo derecho. Y hay electrogramas anormales de menor amplitud.
Hay anormalidades de la conducción del tracto de salida de ventrículo derecho semejantes a las que se ven en la cardiomiopatía y expresadas en potenciales tardíos anormales. Existen alteraciones eléctricas y estructurales interconectadas. Las alteraciones se ven en el epicardio, el endocardio, el BI y en el sistema de conducción. Aquí hay confusión incluso con la enfermedad Lenegre. Hay problemas genéticos, pero hay problemas clínicos que puede existir incluso, esto es interesante, síncope sin existir arritmia ventricular maligna, sino por una disfunción mecánica, por problemas de contractilidad, lo cual antes no se concebía. Puede existir en estos pacientes una sutil enfermedad orgánica del ventrículo derecho, y Priori y Frustacci, el grupo de Italia, plantean que puede haber fenómenos inflamatorios, infecciosos y genéticos. Entonces, esto realmente, en el 2005 se publicó este trabajo y fue una revolución. ¿Por qué? Porque cambiaba la conducta terapéutica. Si usted tiene un proceso inflamatorio infeccioso, lo que tiene como causa de este problema, de esta canalo, lo que tiene que resolver la infección y la inflamación, y resuelto esto ya no va a haber más arritmias ventriculares malignas. Conclusión, no necesita este paciente la implantación de un cardioversor desfibrilador automático. Es decir, que se ha pasado de concebir estas canalos como un proceso eléctrico funcional genético puro a concebirlas como una anormalidad estructural funcional, un problema orgánico funcional. Es una revolución, y de tal manera que hay necesidad de reclasificar algunas de estas entidades. Otros hechos con el referente siempre del síndrome de Brugada: se han encontrado procesos cardiomiopáticos, volúmenes aumentados del ventrículo derecho y función reducida, infiltración fibroadiposa del ventrículo derecho, semejante a lo que se ve en la displasia ritmogénica de la cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, hipertrofia de miocitos, todo eso se ha encontrado, solapamiento del Brugada con la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. La función ventricular puede estar reducida y se plantea, existe una cardiomiopatía basal sutil, es un fenotipo de cardiomiopatía, porque las dimensiones cardíacas están aumentadas, hay afectación, hay un fenotipo, esto explicaría un fenotipo tardío del síndrome de Brugada. Usted puede nacer en un defecto genético, pero se desarrolla, suele verse a los 20 y pico de años, a los 30 y pico de años. ¿Por qué? Porque se van agregando elementos funcionales. Algunos ejemplos, aquí tenemos un caso nuestro con signo eléctrico de Brugada, claramente. Aquí tenemos uno con signo eléctrico de Brugada, que vemos aquí un V1, V2, pero al mismo tiempo con un QT corto, solapamiento de canalopatías. Aquí vemos otro paciente que tenía síncopes, no se sabía el origen, electronormal, y cuando se hizo el masaje de seno carotidio, dio una pausa patológica de 4,5 milisegundos, 4,5 segundos, y entonces eso explicaría los síncopes. Además tenía un auriculograma no seguido de ventriculograma, eso explicaría además que se suma un trastorno auriculoventricular. De contra, se le hace una prueba farmacológica para manifestar un signo de Brugada, y es positiva. Y se estimula en ventrículo derecho, 2 extraestímulos en ventrículo derecho, y se provoca una FV. Entonces aquí había solapamiento, síndrome de Brugada, disfunción sinoauricular, trastornos auriculoventriculares y fibrilación ventricular. ¿Qué conducta se tomó? Un desfibrilador automático implantable. Y uno se pregunta en este momento, ¿él habría resuelto con un marcapaso? Posiblemente sí, y no es lo mismo un marcapaso que un DAI. Muchas preguntas, algunas respuestas ahora, espero yo que ahora se puedan dar algunas respuestas y después se darán muchas más. El patrón de Brugada es un marcador de canalopatía, enfermedad cardíaca estructural o ninguna. Es una cosa, otra o ninguna. Es un síndrome orgánico, es un marcador de cardiomiopatía basal sutil, porque está afectado el tracto de salida del ventrículo derecho y tiene muchas cosas comunes con la displasia ritmogénica, displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Es una cardiomiopatía ritmogénica o una enfermedad aislada. Tiene una enfermedad orgánica subyacente, vamos a ver que muchos autores lo aseguran. Es una disfunción eléctrica pura sin disfunción mecánica, parece que no es pura. Cardiomiopatía con anormalidades electromecánicas y patológicas, sobre todo el tracto de salida del ventrículo derecho. Bueno, hay numerosas y muy encendidas controversias hasta la actualidad. Muchas preguntas quedan para el futuro. Por ejemplo,
la priori ha establecido que el supradesnivel de ST en precordiales derecha no es un marcador de un síndrome específico, sino expresión común de anormalidades estructurales del ventrículo derecho, que pueden tener origen genético inflamatorio o infeccioso. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con el diagnóstico, con la estratificación del riesgo y con la conducta terapéutica. Vamos a recordar que hoy en día, y sobre todo para el futuro, toman una importancia capital los sistemas biológicos definidos como omics, genomics, epigenomics, etc. Todo esto está en su infancia, pero es muy importante. Metabolitos, proteínas, lípidos. Entonces, en los genomics, por ejemplo, es la biología molecular con la secuencia de DNA. Esto se está estudiando, pero es el futuro de estos problemas. Y aquí se especifican las distintas omics, así se complementan, proteomics, lipidomics y todo eso. Ese es el presente, que está en su infancia todavía, pero es sobre todo el futuro. Esas ciencias biológicas, que son las omics, son aseguran que se trata de enfermedades cardiogenéticas con patogenia más compleja que una mutación en un gen único, lo cual es una simplificación del problema. Esto ha permitido avances en la severidad, en establecer la severidad, la progresión, el pronóstico, el solapamiento y diversos fenotipos y diversos tratamientos también. Hay variaciones ambientales y metabólicas que influyen en los fenotipos tanto de canalo como de las cardiomiopatías. Es decir, como ustedes ven, muchos puntos comunes entre un grupo de enfermedades y el otro. Esto explica que haya, por ejemplo, un síndrome de Brugada espontáneo transitorio, que no esté siempre, explica que durante años un paciente con Brugada esté asintomático y un día hace un debut con un paro cardíaco. Frecuentemente estas cuestiones aparecen en condiciones específicas como el sueño, la fiebre, el estrés, etc. Los fenotipos son pleomórficos. Y algunas mutaciones, otro factor común, algunas mutaciones genéticas se encuentran en el Brugada, pero también en las cardiomiopatías. Entonces, hay interacción, esto es importantísimo, entre factores genéticos y ambientales, y se expresan en la enfermedad. Entonces, no solo el síndrome de Brugada está dentro de las canalo, y no solo ellas no deben ser consideradas como fenómenos eléctricos puros. Por ejemplo, desde el año 91, Schwartz habló del síndrome de Cute largo, que era una enfermedad que no era una enfermedad eléctrica pura, y se describieron anormalidades estructurales. Él las describió por ecocardiograma. Nadie le hizo caso, de la comunidad cardiológica nadie le hizo caso, y 18 años después se convencieron que era cierto lo que decía. Se redondearon estas alteraciones estructurales en el síndrome Cute largo con resonancia magnética nuclear, y se vio que había contracción mecánica miocárdica anormal y otras alteraciones. Y a partir de ahí también se encontraron alteraciones en el síndrome Cute corto, y se dijo que este síndrome es algo más que una canalopatía. Es decir, que las alteraciones estructurales y las eléctricas comparten las mismas causas. No serían dos enfermedades separadas. Alteraciones estructurales y las eléctricas causadas por los mismos problemas. La biología del canal se interrelaciona con la biología de la membrana, tanto de la intercelular como de la extracelular. Aquí tenemos un ejemplo nuestro, es una paciente joven sin aparentes anomalías cardíacas estructurales. Esta paciente hizo la torsión de punta que ven ustedes en la primera derivación aquí, torsión de punta y luego fibrilación ventricular. Terminó en un cardioversor automático. Otras interconexiones entre canalo y cardiomiopatía, que es lo que estamos tratando de establecer. Las canalo producen anormalidades estructurales semejantes a las cardiomiopatías, y las anormalidades estructurales de la cardiomiopatías pueden dar fenotipos de canalopatías, signos eléctricos y arritmias ventriculares malignas, pero una cosa no excluye la otra, se pueden encontrar ambas cosas. El genotipo puede dar lugar a fenotipos distintos, pero un mismo fenotipo puede ser originado por distintos genotipos. Hemos tratado del principio de ver puntos comunes entre un grupo y el otro, entre canalo y cardiomiopatías. Hay superposición, solapamientos e interconexiones. Por ejemplo, otro ejemplo que podríamos poner, la mutación en el SCN5A, se ven variedades de canalo y se ven cardiomiopatías también. Algunas, síndrome Cute largo, síndrome de Brugada, displasia ritmogénica, cardiomiopatía ritmogénica de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo no compacto, cardiomiopatía dilatada, fibrilación ventricular idiopática, disfunción sinoauricular, bloqueo cardíaco progresivo, que viene a ser un Lefle-Negre, y otras pruebas más. Aquí tenemos un ejemplo de solapamiento, una disfunción sinoauricular, como ustedes ven aquí, unas pausas,
sale un escape sinusal en este caso. Aquí tenemos un complejo de la unión, una pausa y aquí un escape del nuevo seno auricular. Escapes de la unión aquí abajo y aquí un trastorno aurículo-ventricular también. Solapamiento, trastorno auriculo-ventricular, disfunción sinoauricular y además un QT largo que va y viene, fue transitorio. El tracto de salida del ventrículo derecho es una estructura muy singular y presenta áreas afectadas en el síndrome de Brugada. Canalo y cardiomiopatías no son desórdenes monogénicos ni condiciones separadas. Están influidas y causadas por interacción entre factores genéticos, genómicos, genes modificadores y factores ambientales, que es de lo que se ocupan las omics. Aquí tenemos en un corazón adulto las zonas del tracto de salida del ventrículo derecho que se afectan en el síndrome de Brugada y en la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Como ven, es esta zona amarilla. ¿Qué característica tiene esa zona? Que tiene conducción lenta y baja excitabilidad. Por eso ahí se pueden originar arritmias. Aquí tenemos otra cosa que comparten, la localización de extrasístoles ventriculares disparadores de fibrilación ventricular en un grupo y en otro. Sitio anatómico en el tracto de salida del ventrículo derecho es 10%. ¿En qué entidades? Fibrilación ventricular idiopática y síndrome de Brugada. En el tracto de salida del ventrículo izquierdo, 7%. ¿En dónde? En la cardiomiopatía dilatada y fibrilación ventricular idiopática. Purkinje, en total 59%. Purkinje derecho, 15%. Purkinje izquierdo 53% y en ambos el 5%. ¿En qué entidades? Tanto cardiomiopatías como canalo, fibrilación ventricular idiopática, síndrome QT largo, repolarización precoz, enfermedad isquémica, síndrome de Brugada y cardiomiopatia dilatada. El miocardio, 14%, síndrome QT largo, repolarización ventricular, fibrilación ventricular idiopática y cardiomiopatia dilatada. Ahí están viendo los puntos comunes. Músculo papilar, 10%, fibrilación ventricular idiopática y cardiomiopatia dilatada. Otros ejemplos de canalopatías. Tenemos una paciente joven, sana por los métodos convencionales, sin cardiopatía estructural por los métodos convencionales. Un buen día hace este fenómeno, una fibrilación ventricular, es rescatada. Al salir tiene una repolarización precoz y un QT corto, solapamiento. Posteriormente la onda J que veíamos aquí disminuye en una jotica y posteriormente desaparece. Aquí tiene una torsión de puntas y ya, es decir, solapan torsión de puntas, fibrilación ventricular idiopática, J y QT corto. Tenemos otro caso, el único del servicio que yo sepa, de una fibrilación ventricular idiopática familiar, madre e hijo. Tienen estos pacientes, los dos parecen calcados, extrasístoles con intervalo ultra corto de acoplamiento, torsión de puntas en algún momento y fibrilación ventricular. Aquí la están viendo, fibrilación ventricular, respuestas repetitivas ventriculares, las extrasístoles con intervalo ultracorto de acoplamiento, en fin. El destino no fue parejo. La madre, en ella no se implantó un DAI, la edad la misma, las características electrocardiográficas, un electro normal por completo y las arritmias las mismas, pero la madre, la medida terapéutica fue marcapaso y beta bloqueadores. Y el hijo con DAI. Entonces, el hijo vive con quinidina y no ha tenido mayor problema. La madre falleció 2 años después de la terapéutica con marcapaso y beta bloqueador. No sabemos si porque en ella se puso la frecuencia del marcapaso muy alta, porque era el modo de evitar que las extrasístoles desencadenaran arritmias ventriculares malignas. Ella no venía porque era de muy lejos y no sabemos si se agotó el marcapaso o si las codespolarizaciones se presentaron a pesar del propranolol que estaba recibiendo. Más ejemplos de canalopatía. Tenemos este paciente con un QT corto. Aquí lo medimos en 320 milisegundos y el Antonen en 280 milisegundos. Es decir, que por un sistema o por el otro, un QT corto. Este paciente hacía taquicardias ventriculares y en un momento dado hizo muerte súbita cardíaca. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de onda J, D2, D3 y ABF. Ustedes saben, en la onda J nos importa la localización, en las derivaciones electrocardiográficas nos importa la magnitud y sobre todo, en primer lugar, la evolutividad. Aquí tenemos algunos de las
Canalo más recientemente informadas, descritas. Aquí tenemos un síndrome que se caracteriza por depresión del segmento ST y tiene características familiares y se ha encontrado una dependencia genética. Y aquí tenemos la que yo conozco, la más recientemente descrita, es esta que está aquí, que consideran que debe ser un subgrupo de fibrilación ventricular idiopática con acoplamiento, con extrasístoles de acoplamiento ultracorto. Esta entidad se ha descrito en el año presente, en el año 21. Luego se han ido agregando entidades como Canalo, aparte de las clásicas que ya he mencionado, el LENER, la fibrilación ventricular idiopática, la idiopática familiar, algunos casos de flóter auricular, de fibrilación auricular, la muerte súbita del infante, algunos casos de preexcitación ventricular, el paro sinusal, el paro auricular, la disfunción sinoauricular, el bloqueo AB, la bradicardia sinusal, la taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la fibrilación ventricular idiopática más repolarización precoz, la fibrilación idiopática más síndrome de Brugada, la torsión de puntas, la muerte súbita nocturna inexplicada más el Brugada, más el síndrome QT corto, y una de las últimas también, esta otra que se llama MEPC, que quiere decir contracciones prematuras multifocales ectópicas. Aquí tenemos algunas cifras nuestras de casos estudiados del 2000 a 2020, pacientes que hicieron muerte súbita en pacientes aparentemente sanos, y dentro de estas el 73% correspondieron a Canalo de las clásicas. A ver aquí, por ejemplo, aquí en esta columna azul, fibrilación ventricular idiopática, era un total de 138 pacientes. Fibrilación ventricular idiopática, síndrome de Brugada, síndrome de QT largo, con mucha menos frecuencia síndrome de QT corto, taquicardia ventricular idiopática. Vamos a saltarnos las vías accesorias, vamos a saltar también que no entran dentro de las canales clásicas, vamos a saltarnos el flóter auricular 1 a 1 por nodo AB y a incluir la disfunción sinoauricular, la torsión de puntas y el síndrome de onda J. Entonces, de todos estos pacientes, 138, el 73% correspondió a canalopatías de las clásicas. SBR en su concepto actual, anormalidades electromecánicas, hay inflamación, apoptosis, aneurisma, miocarditis, necrosis, adiposis, edema, fibrosis del miocardio, degeneración de miocitos, inflamación del miocardio, defecto genético, no sé si mencioné aumento del colágeno. Todo esto contribuye a la inducibilidad de ABM y a eventos clínicos. Entonces, el síndrome de Brugada, con frecuencia descrita como enfermedad eléctrica pura, ahora se considera asociada a anormalidades estructurales, a fibrosis en la superficie epicárdica e intersticial, aumento del colágeno y disminución de la contractilidad. A pesar de todas estas evidencias, que ustedes han visto que son muchas, todavía algunos autores la consideran como una Canalo. Anormalidades estructurales, eléctricas, genéticas, mecánicas y la existencia de un sustrato arrítmico. Anormalidades estructurales por la misma causa que las eléctricas. No son enfermedades separadas, son causadas por los mismos procesos. La genética está vinculada con el proceso de excitación-contracción que afecta a la función mecánica también y la electrofisiología. Es decir, que hay una disfunción mecánica asociada a un sustrato arrítmico, pero ese sustrato varía, es dinámico. Hay disminución de la contractilidad, bajo gasto, fracción eyección baja. Posibles síncopes, entonces, sin arritmia. ¿Por qué? Por un sustrato arrítmico que puede ir creciendo. Es decir, que la arritmia se presentaría por un sustrato arritmogénico, en este caso en el tracto de salida del ventrículo derecho. El sustrato arrítmico cambia en su talla, en su tamaño, por digestión, sueño, fiebre, vómito, aumento del tono vagal, etc. O por drogas como asmalina. Y disminuyen los volúmenes del BD y cambian las fronteras del sustrato arritmogénico, y todo esto explica qué cosa, que un paciente esté asintomático por años y un buen día haga un paro cardíaco como debut. Hay hallazgos estructurales y eléctricos, algunos hallazgos, electrogramas anormales de menor amplitud, anormalidades de conducción, un tracto de salida del ventrículo derecho que se altera de manera parecida en las cardiomiopatías y en las Canalo, con potenciales tardíos anormales. Hay alteraciones eléctricas y estructurales interconectadas en estas estructuras epicardio, endocardio, BDBI y sistema de conducción. Hay espigas de activación ventricular temprana en el Purkinje, el tracto de salida del ventrículo derecho, y hay un sustrato arrítmico, insisto, dinámico, varía,
y puede haber disfunción contráctil y función mecánica. Varias entidades miocárdicas resultan en un cuadro clínico semejante, pero con diferentes pronósticos y diferentes tratamientos. El patrón electrocardiográfico típico del Brugada con un sustrato miocárdico patológico, eso lo definieron desde 1996-97 el grupo de Padua. Esto fue ignorado por mucho tiempo y posteriormente se ha puesto de moda y muchísimos autores han encontrado la existencia de lo que ellos plantearon hace años. Hubo una zona de silencio ahí entre que el grupo de Padua describió estas alteraciones estructurales y que los demás investigadores empezaron a encontrar las alteraciones estructurales. Aquí todo esto tendrá relación, esto no lo vamos a mencionar uno por uno porque sería muy larga la lista, pero tiene todo esto que hemos dicho, esta cosa polimórfica, relación con las numerosas fenocopias de síndrome de Brugada, de signo de Brugada más bien. Todo esto que está aquí puede provocar un aparente signo de Brugada, que son fenocopias, son Brugada-like, son fenocopias del síndrome, pero no son verdaderos síndromes. Todo esto que está enumerado ahí. Los pacientes con Brugada y anormalidad, se han encontrado anormalidades en biopsia, en necropsia, y hay argumentos fuertes a favor de la enfermedad estructural y de la relación entre las canalo y las cardiomiopatías. Todos estos autores que son de primer nivel, todos estos autores han encontrado alteraciones estructurales en las canalo. Y ha habido trabajos pioneros como los de Padua, Martini, Nava, los italianos sobre todo, desde el año 1997, como ven aquí, y posteriormente 2007, 2017, que se han ido agregando, y no podemos enumerarlos por cuestión de tiempo. Hay trabajos fundamentales que trato de poner aquí, que precisan que hay anormalidades estructurales ocultas en los cardiomiocitos, más en el BD y más en el tracto de salida del ventrículo derecho. Por ejemplo, Prior estudió 18 pacientes que tenían fenotipo de Brugada, corazón normal por los métodos no invasivos, y los 18 tuvieron en biopsia endomiocárdica, los 18 tuvieron alteraciones estructurales. Pero, ¿qué hacían ellos? Bueno, cateterismo cardíaco, angiografía coronaria y ventricular, histología inmunohistoquímica, biopsia endomiocárdica, screening del DNA molecular, microscopía electrónica. Y ahí de los 18, encontraron en 18 pacientes con Brugada, encontraron alteraciones estructurales. Es decir, que la presencia de una enfermedad cardíaca estructural como parte del fenotipo de síndrome de Brugada fue demostrada por ellos. Ellos dicen esto que me parece muy importante. Textualmente, el patrón electrocardiográfico de la elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas no es un marcador de un síndrome específico. Más bien es una manifestación eléctrica común de todas las anormalidades estructurales en el ventrículo derecho, que pueden ser infecciosas, genéticas o inflamatorias. Entonces, otros trabajos fundamentales que demuestran que hay anormalidades electromecánicas en el ventrículo derecho, en el Brugada, y se preguntan, ¿es una cardiomiopatía? Aquí por gadolinium también se preguntan, ¿hay una cardiomiopatía sutil básica en estos pacientes? Se reduce la reserva del tracto de salida del ventrículo derecho, hay una reserva de conducción en estos pacientes. Otros trabajos fundamentales, las pistas de una enfermedad orgánica subyacente en el Brugada y las alteraciones electroanatómicas y patológicas en el tracto de salida del ventrículo derecho en pacientes con Brugada. Epílogo. Referente, acuérdense, se refiere a las canalo, pero el referente fundamental es el Brugada. ¿Y por qué? Porque ha sido la canalo más estudiada, ha sido el síndrome de Brugada. ¿Por qué? Por muchos motivos, entre otras por el gran prestigio que tienen los Brugada y porque están distribuidos en todo el mundo. Uno trabaja en España, otro trabaja en Estados Unidos y otro trabaja en Bélgica. Entonces, y además el prestigio que tienen, por lo tanto, ha sido muy estudiada. Hay una entidad dedicada exclusivamente al estudio que lleva el nombre del padre de ellos, Ramón Senior, y se dedica nada más al estudio del síndrome de Brugada, es decir, que es un referente del síndrome de Brugada. Entonces, vamos a mencionarlas rápidamente. Canalo y cardiomiopatías, interconexiones, solapamientos y puntos comunes en cuanto a factores genéticos, estructurales, ambientales, en cuanto al espectro de ABM, recidivas, disfunción miocárdica, extrasístoles ventriculares disparadoras, sistemas biológicos, MS e implantación del cardioversor automático.
factores genéticos y no genéticos es una expresión de ambas, cardiomiopatías y canalopatías. Genes de canalo se expresan en fenotipos de cardiomiopatía y genes de cardiomiopatía se expresan en fenotipos de canalo. Las canalos llevan a alteraciones estructurales de cardiomiopatía y las alteraciones estructurales de la cardiomiopatía pueden llevar a fenotipos de canalo. Pueden existir ambas cosas, coexistir. Las canalos se integran ya hoy en las clasificaciones de las cardiomiopatías. Hay cambios en la definición de las canalos, ya las vimos creo que en mayor detalle, mutaciones en los canales iónicos, pero también en las proteínas, alteraciones sarcoméricas, corazón normal, pero un miocito anormal, y es necesario reclasificar algunas de ellas. Del proceso funcional genético puro hemos pasado, anormalidad estructural funcional nada más, se ha pasado a que sea un problema orgánico funcional, estructural funcional. Y se plantea que exista una sutil enfermedad orgánica del BD, sobre todo del tracto de salida del ventrículo derecho, con alteraciones electromecánicas y electroanatómicas, morfológicas e histológicas. Y que existan anomalías funcionales estructurales miocárdicas por métodos convencionales y no convencionales. Y que exista un sustrato orgánico. Por último, un supradesnivel del segmento ST en precordiales derechas, tomarla como expresión común de enfermedades estructurales del ventrículo derecho, no de una enfermedad específica.